Hello, Michael. As a result of the recent class, a student from Yo Soy Tu Mismo wrote to us saying, the main difficulty I find on this path is philosophical and spiritual. La principal dificultad que encuentro en este camino es filosófica y espiritual, As I do not conceive of the world as unreal and non-existent. ya que no concibo el mundo como irreal e inexistente. I do not integrate that approach without being pretentious. No integro ese planteamiento sin ser pretencioso. I believe that the world is real and our bodies, and that the world can exist without us. Sin ser pretencioso, creo que el mundo es real y nuestros cuerpos, y que el mundo puede existir sin nosotros. I sincerely believe that there is something wrong with that approach of unreality. Creo sinceramente que hay algo que falla en ese planteamiento de irrealidad. That is blocking me a lot. Eso me bloquea mucho. I believe that in the global and integral divine existence, the material world has its place, its function, its reality, without the need to annul it as a non-existent dream. Creo que en la existencia divina, global e integral, el mundo material tiene su lugar, su función, su realidad, sin necesidad de anularlo como un sueño inexistente. How can we discover for ourselves a thread of truth in what Bhagavan tells us in this sense as soon as one lands in these teachings, so as not to get discouraged or blocked prematurely? Sí, la pregunta final que se hace para resumir es ¿cómo podemos descubrir por nosotros mismos un hilo de verdad en lo que nos dice Bhagavan en este sentido, nada más aterrizar en estas enseñanzas, para no desanimarnos ni bloquearnos prematuramente? Maybe I was influenced by Aurobindo teachings. Quizá fui influido por las enseñanzas de Aurobindo. He considered that the world, the bodies, etc., has part of an indivisible reality bigger. Creo que el mundo y sus cuerpos son una parte indivisible de algo más grande. Where the consciousness ascends and descends, taking for the spiritual world all the materia, transforming the materia to a level of subtle, no? A more subtle dimension. Ernesto, ¿puedes traducir tú eso? Es que no he oído bien. Sí, no te importa. Sí. The last thing is Aurobindo considered that the world, the bodies, etc., as part of an indivisible part of the reality. ¿No? Aurobindo considera como el mundo y los cuerpos una parte indivisible de la realidad. Where the consciousness ascend and descend. Donde la conciencia asciende y desciende. Taking the materia, all the material, no, the bodies, the world, to a different spiritual gravity, ¿no? Llevándolo hacia una taking all the material, ¿no? The bodies, the world, more or less, ¿no? To a level, a spiritual level, ¿no? Llevando lo material como a un nivel un poco más espiritual. Okay. As Bhagavan often explained, there are different levels of teaching suited to people of different levels of spiritual development. Como Bhagavan solía decir, hay
diferentes niveles de la enseñanza adecuados o apropiados para diferentes personas en diferentes niveles de desarrollo espiritual. There can never be one spiritual teaching suited to all people. Nunca puede haber una única enseñanza espiritual adecuada o apropiada para toda la gente. Generally speaking, the highest level of spiritual teachings are to be found in Advaita. Generalmente hablando, el nivel más elevado de enseñanza espiritual lo encontramos en el Advaita. But even within Advaita, there are different levels of explanation given to suit people of different levels of spiritual development. Pero incluso dentro del Advaita hay también diferentes niveles de explicación para adecuarse a diferentes personas con diferentes niveles de desarrollo espiritual. That is, Advaita teaches that the ultimate truth is that what exists alone exists, one without a second. El Advaita lo que quiere decir es que lo que existe, solo existe lo que existe y que eso es uno, sin un segundo, sin algo segundo. And we are that. Y que somos eso. And we have never actually undergone any change. Y que en realidad nunca hemos sufrido ninguna transformación o cambio. That ultimate level of spiritual teaching is what is called ajata. Ese último nivel más elevado de explicación espiritual es lo que se llama ayata. Ajata means non-born. That implies that nothing has ever come into existence. What exists alone exists as it is, without undergoing any change. Eso significa, ayata significa no nacido y significa que lo que existe nunca ha surgido y que nunca ha sufrido ninguna transformación, porque siempre es. However, Bhagavan said, though that is the ultimate truth, that does not provide a solution to the problem that we are facing. Pero Bhagavan dice que aunque esa es la explicación última, eso no ofrece ninguna explicación para los problemas que nosotros enfrentamos. That is, when we rise as ego, we see a world of multiplicity. Es decir, cuando surgimos como ego vemos un mundo de multiplicidad. Ajata doesn't give any explanation of that appearance of multiplicity. It just says there's nothing has ever happened. There's no such appearance. Ajata no da ninguna explicación para esa apariencia de la multiplicidad, simplemente dice que no ha aparecido, que nunca ha venido a la existencia. That is why Bhagavan said, though it is the ultimate truth, it is not a spiritual teaching. Por eso Bhagavan decía que aunque es la verdad última, eso no es una enseñanza espiritual. A spiritual teaching has to first acknowledge that there's a problem and provide a solution to that problem. Una enseñanza espiritual primero tiene que admitir que hay un problema para luego ofrecer una solución a ese problema. So generally, Advaita acknowledges that there's a problem. Entonces, en términos generales, el Advaita reconoce que hay un problema. That problem is that now we experience this world of multiplicity, and as a result of that, we undergo so many different forms of a mixture of pleasure and pain and suffering and so on. Es decir, reconoce que existe este mundo de la multiplicidad y que sufrimos una mezcla de placeres, pero también de desgracias, etcétera, cambiándose. Whatever may be our philosophy, we all find our present state unsatisfactory. Cualquiera que sea nuestra filosofía, encontramos que nuestro estado presente no es satisfactorio. None of us are satisfied with what we want. Because we are dissatisfied, we're always wanting something more. Uno de nosotros está satisfecho con lo que tenemos y por eso siempre queremos algo más. So we are all seekers. Así que todos somos buscadores. Not only the so-called spiritual seekers, even the worldly people, they're all seeking some solution to their dissatisfaction.
Incluso, no solo los buscadores espirituales, ¿no? Sino la gente del mundo también busca una solución para su insatisfacción. We are all ultimately seeking infinite happiness, Todos al final están buscando la felicidad infinita, because infinite happiness is our real nature. porque la felicidad infinita es nuestra naturaleza verdadera. In our present state, we don't experience that, or we seem to not experience that infinite satisfaction, but we actually are. En nuestro estado presente no parecemos experimentar esa satisfacción infinita que en realidad somos. So there is a problem. Así que hay un problema. So how does Advaita explain this problem? Entonces, ¿cómo el Advaita explica este problema? That is, what actually exists, according to Advaita, what actually exists is only one. We are that, and it is a state of infinite happiness. Es decir, según el Advaita, nosotros existimos como uno, eso siempre es igual, y existimos como felicidad infinita. But our experience now is quite different. Pero nuestra experiencia ahora es bastante diferente de esa. So how does Advaita explain this? Así que, ¿cómo lo explica el Advaita? Advaita says this is all an illusory appearance. El Advaita dice que esto es todo una apariencia ilusoria. What actually exists is only one. Lo que realmente existe solo es uno. And that one is infinite happiness, infinite love, infinite awareness, infinite being. Y ese uno es infinito amor, infinita conciencia, infinita felicidad, infinito ser. So the general teaching of Advaita is all this is an appearance. Entonces, la enseñanza general del Advaita es que todo esto es una apariencia. The simplest way to explain this appearance is to say that it's all a dream. La forma más simple de decir que esto es una apariencia es decir que todo esto es un sueño. That is the standpoint of Bhagavan's core teachings. Esa es la perspectiva de las enseñanzas más centrales, principales de Bhagavan. So a dream appears in the view of a dreamer. Entonces, un sueño aparece desde el punto de vista de un soñador. So to understand the truth that lies behind the appearance of the dream, we need to know the truth of the reality of the dreamer. Entonces, para ver la realidad que hay tras la aparición de la aparente realidad del sueño, tenemos que ver cuál es la visión de la aparente realidad del soñador. That is, we cannot know the truth by investigating the dream, only by investigating the dreamer. Es decir, que no podemos saber la verdad investigando al sueño, sino investigando al soñador. This is as I say, this is the core teaching of Bhagavan. Como dije, esto es la enseñanza principal de Bhagavan. However, Bhagavan acknowledged that this dream analogy will not be satisfactory to everyone. Sin embargo, Bhagavan reconoce que esta analogía del sueño no será satisfactoria para todo el mundo. Many people will object. How can all this be a dream? Mucha gente objetará que cómo esto puede ser un sueño. In a dream, there's only one dreamer. En un sueño solo hay un soñador. But in this world, we see so many people. Pero en este mundo vemos a mucha gente. And we learn about history and science and all these things. How can all these be just a dream? Y aprendemos cosas de la historia, de la ciencia, sobre muchos temas. ¿Cómo todo esto puede ser un sueño? So for people who raise such objections, Advaita has an alternative way of explaining this. Entonces, para la gente que hace esta objeción, Advaita tiene una explicación alternativa para todo esto. It says, it attributes a greater degree of reality to a waking state than to dream state. Lo que hace es atribuirle un mayor grado de realidad al estado de vigilia más que al estado de sueño con sueños. Because that is according to this lower level of explanation. It says
this world was created by God. Es decir, en un nivel de explicación más bajo, dice que este mundo fue creado por Dios. And it gives elaborate explanations about how God is nothing other than Brahman in association with Maya, and by the power of Maya, from it created such and such a thing, and from that it created something else, and from that it created something else. It gives a whole elaborate explanation of creation. Y da una explicación de cómo Dios no es otra cosa que Brahman y que Maya forma parte de Brahman y esto forma parte de otra cosa. Entonces da una explicación muy elaborada de por qué esto es así. And it says, therefore, because this is created by God, it exists independent of our perception of it. Y entonces dice que como esto es creado por Dios, entonces existe independientemente de nuestra percepción de él, de ello. And there are many jivas all experiencing this same world. Hay muchos jivas experimentando este mismo mundo. And not only is there this world, there are other worlds, heavens and hells and all these things. Y no solo este mundo, sino otros mundos como paraísos y infiernos y etc. So Advaita gives this alternative explanation to suit those to whom the dream analogy doesn't appear. Entonces, el Advaita ofrece este nivel de explicación para aquellos a los que esta explicación o analogía del sueño no les atrae. If you study Advaita in the traditional way of studying the Upanishads and the commentaries on them and all the associated texts, they will begin with teaching that in this way, that the world was created by God by the power of Maya. Entonces, si estudias el Advaita de una manera tradicional, los Upanishads y los comentarios sobre los Upanishads y los textos adicionales y todo, entonces comienza diciendo que este mundo fue creado por Dios. Only much later will you be offered this alternative, but everything is just a dream. Solo mucho más tarde ofrecerá esta alternativa de que todo no es más que un sueño. That is only in advanced texts like Mandukya Karika is that taught. Solo en textos más avanzados como el Mandukya Karaka se enseña esto. Gaudapada, who wrote Mandukya Karika, he says that he said there's no difference between waking and dream. Gaudapada, que escribió el Mandukya Karaka, dice que no hay ninguna diferencia entre la vigilia y los sueños. And he also talks about ajata, but ultimately none of this has ever come into existence. Y también habló sobre Ayata, de que nada de esto, en último término, nada de esto ha venido a la existencia. But for most Advaitins, that's a very advanced text. Pero para la mayoría de los advaitines esto es un texto muy, muy avanzado. It's not suitable for beginners on the path. No es adecuado para principiantes en el camino. First, you have to study all the other Upanishads and the commentaries and everything, and then only in a very advanced stage you're ready for Mandukya Karika. Primero estudias los Upanishads y los comentarios sobre los Upanishads y solo en un estado más avanzado entonces puedes leer el Mandukya Karaka. Bhagavan's approach is different. El enfoque de Bhagavan es diferente. Bhagavan first starts with from the higher level, from a dream analogy, like Mandukya Karika. Bhagavan says, this is all just a dream. Bhagavan empieza al contrario, desde el nivel más alto, al igual que el Mandukya Karaka, empieza diciendo que todo esto no es más que un sueño. If people weren't ready to accept this, then Bhagavan would give the secondary teachings. Si la gente no aceptaba esto, entonces Bhagavan solo entonces daría una enseñanza secundaria. As Bhagavan explained, that is Bhagavan's view was that it's best to say the truth as accurately as possible first. To give to present the truth as accurately and in the most practical way at first.
Bhagavan pensaba que lo mejor era dar esta enseñanza lo más claramente y lo más directamente posible al principio. And then if people aren't ready to accept that, then you can dilute it. Y entonces, si la gente no lo aceptaba, entonces sí podía diluirla. Bhagavan said, if you start the other way around, if you first give the diluted teaching, Bhagavan decía, si lo haces al revés, si empiezas con una enseñanza más diluida, you first have to say something, and later you have to say, well, no, it's not quite like that, it's actually like this. Primero dices una cosa y luego tienes que decir, bueno, lo que dije en realidad no es así, en realidad, y tienes que corregirlo. This is why Bhagavan's core teachings are centered around this dream analogy. Por eso las enseñanzas principales de Bhagavan están centradas en torno a esta analogía del sueño. But as I say, if people weren't ready to accept this, Bhagavan could explain it in other ways also. Pero, como digo, si la gente no estaba dispuesta a aceptar esto, entonces él pasaba a explicarlo de otra manera también. Because if Bhagavan were to insist that you have to accept this dream analogy and what is called drishti shrishti vada, that is, dream analogy is an analogy for what is called drishti shrishti vada, which is the view that that perception alone is creation. There's no creation independent of perception. And you said, Michael, if Bhagavan insisted, if Bhagavan were to insist on that, then that would not be appropriate for many people. So he had to dilute his teachings where appropriate. Entonces, si Bhagavan fuera a insistir sobre el hecho de que la enseñanza que es que decía de Drishti Shrishtivada, que es la analogía del sueño en la que la percepción es la creación de todo, también, entonces las demás personas no seguían sin aceptarlo. Entonces, por eso pasaba luego a explicarlo de otra forma. So for people who weren't ready to accept this, Bhagavan would talk as if God had created the world. Entonces, para gente que no aceptaba esta explicación, entonces Bhagavan hablaba con ellos como si Dios hubiera creado el mundo. And as if there's a world existing independent of our perception of it. Y también como si hubiera un mundo que existiera independientemente de nuestra percepción de él. So if you find it difficult to accept that this world is just a dream, you can still follow Bhagavan's teachings. Entonces, si tú encuentras que es difícil aceptar que este mundo no es más que un sueño, aún así puedes seguir las enseñanzas de Bhagavan. Because whatever may be your belief about the world or about anything else, the one thing that none of us can deny is that we're aware of ourselves as I am. Cualquier filosofía que tengas o cualquier creencia del mundo que tengas, en lo que podemos estar de acuerdo, que eres consciente de yo soy. However, though we're aware of ourselves as I am, we're not aware of ourselves just as I am. Pero, sin embargo, aunque somos conscientes de yo soy, no somos únicamente conscientes de yo soy. In waking and dream, we're aware of ourselves as I am this body. En la vigilia y en los sueños somos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo. However, the body we take to be ourselves in waking and the body we take to be ourselves in dream are two different bodies. Sin embargo, el cuerpo por el que nos tomamos en la vigilia y el cuerpo por el que nos tomamos en los sueños son dos cuerpos diferentes. So we cannot be either of these bodies. Así que no podemos ser ninguno de ellos. If this body were actually what we are, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. Si este cuerpo fuera realmente lo que somos, no podríamos ser conscientes de nosotros sin ser conscientes de este cuerpo. But when we're dreaming, we're aware of ourselves, but we're not aware of this body. Cuando estamos soñando, somos conscientes de nosotros, pero no somos conscientes de este cuerpo. When we're dreaming, according to the common belief, our body is lying in bed. Cuando estamos soñando, en función de la creencia común o popular, nuestro cuerpo está tumbado en la cama. But we're not aware of that body, nor are we aware of the bed, nor are we aware of the world in which it all exists. We're aware of another body and another world. Pero no somos conscientes ni de la cama, ni de la habitación, ni del mundo en el que está el cuerpo. Somos conscientes de otro cuerpo y de otro mundo. So whatever may be our belief,
we have to accept, we know, we are aware of ourselves as I am. Entonces, cualquiera que sea nuestra creencia, tenemos que somos conscientes de que somos conscientes de yo soy, o sabemos que somos conscientes de yo soy. And we're also aware of ourselves as I am this body. Y también somos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo. But that awareness I am this body, there is a problem with that. Pero esa conciencia de yo soy este cuerpo, hay un problema con eso. That is, this body is not what we actually are. Y es que este cuerpo no es lo que somos realmente. So even if we are not ready to accept that this world is a dream, Así que incluso si no estamos dispuestos a aceptar que este mundo es un sueño, we can still acknowledge that there's a problem with our present awareness of ourself. podemos reconocer al menos que si hay un problema con el estado presente de la conciencia que tenemos de nosotros. Supposing that we were this body, Imagina que fuéramos este cuerpo. then we were born one day Naceríamos un día and we're going to die one day. y vamos a morir un día. So that is definitely a problem. Entonces eso es, por supuesto, un problema. But are we this body? Pero somos este cuerpo. Even if we take it that this world was created by God and is seen by many people, we can still see that this body is not what we actually are. Incluso si tomáramos que Dios ha creado este mundo y que ese mundo es percibido por mucha gente, incluso entonces podemos ver que este cuerpo no es lo que somos en realidad. Except for materialists, everyone accepts that we are something more than this body. Excepto los materialistas, todos sabemos que somos algo más que este cuerpo. That is, all religions, whatever be their diversity of other beliefs, they all teach that our life is not limited to a life of this body. Todas las religiones, por cualquier tipo de variedad de explicación religiosa que tengan o creencia, afirman que no somos algo más, que no estamos limitados a la existencia de este cuerpo. When this body dies, we Cuando- don't cease to exist. Y que cuando este cuerpo muera, nosotros no cesaremos o dejaremos de existir. There may be different explanations about what happens after that, Puede que haya diferentes explicaciones sobre lo que ocurre después de eso, but all agree that we continue to exist even after the death of this body. pero todas coinciden en que seguimos existiendo incluso después de la muerte de este cuerpo. Therefore, this body is not what we actually are. Así que este cuerpo no es en realidad lo que somos. Of course, if we want, we can believe in materialism. Claro, si queremos podemos creer en el materialismo. We can believe that there is only the material world, Podemos creer que solo está el mundo material, but we are nothing more than this body. que no somos nada más aparte de este cuerpo, But there is a problem with that. pero hay un problema con eso, It is contrary to our experience. que es contrario a nuestra experiencia. Because if we were actually this body, how come in dream, we are not at all aware of this body, but we're aware of ourselves? Porque como que, por ejemplo, los sueños no somos conscientes de este cuerpo, pero sin embargo somos conscientes de nosotros, pero no de este cuerpo. If we were really nothing more than this body, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. Si solo fuéramos este cuerpo, no podríamos ser conscientes de nosotros sin ser conscientes de este cuerpo. That is, if A is B, you cannot be aware of A without being aware of B. Es decir, si A es B, no puedes ser consciente de A. Say it again, Michael, because I get confused with the letters. If A is B, Ajá. you cannot be aware of A without being aware of B. Ok, si A es B, no puedes ser consciente de A sin ser consciente de B. That is simple logic. Es simple lógica. So if this body were what we actually are, Si este cuerpo fuera realmente lo que somos, we could never be aware of ourselves without being aware of this body. nunca podríamos ser conscientes de nosotros, pero sin ser conscientes de este cuerpo.
But even the materialist will accept, yes, in dream we're not aware of this body. Incluso los materialistas tienen que aceptar que es verdad que en los sueños no somos conscientes de este cuerpo. So there's something seriously wrong with the materialist view. Así que hay algo realmente equivocado con la perspectiva materialista. So if we are ready to accept that we are not this body, Así que si estamos dispuestos a aceptar que no somos este cuerpo, but now we seem to be this body, pero que ahora parecemos ser este cuerpo, then it is reasonable to take to Bhagavan's path of self-investigation. entonces es bastante viable el tomar el camino de Bhagavan. Even if we're not ready to accept that all this is a dream, it's still the need to investigate ourselves is still there. Incluso aunque no podamos aceptar esto, la necesidad de investigarnos está ahí. So why did Bhagavan teach us that this world is just a dream? Entonces, ¿por qué nos enseña Bhagavan que este mundo no es más que un sueño? Whatever Bhagavan teaches us is to help us in this, to put this path into, to put his teachings into practice. In other words, to investigate ourselves and thereby surrender ourselves. Cualquier cosa que nos enseña Bhagavan es para que lo pongamos en práctica, para que nos autoinvestiguemos y nos rindamos. All of Bhagavan's teachings have practical implications. Todas las enseñanzas de Bhagavan tienen implicaciones prácticas. So if we're able to accept that all this is a dream, that will be very helpful on this path. Entonces, si somos capaces de aceptar que todo esto es un sueño, esto es ayuda mucho en este camino. Even if we're not able to accept that, incluso aunque no seamos capaces de aceptar eso, we can still follow this path. A pesar de ello podemos seguir este camino. That is, anyone who is aware of I am, Es decir, cualquiera que es consciente de yo soy, can investigate I am. puede investigar yo soy. So, if there is some of the deeper teachings of Bhagavan are difficult for you to accept now, that isn't a problem. Entonces, si alguna de las enseñanzas más profundas de Bhagavan es difícil de aceptar para ti ahora, incluso eso no es un problema. If you're not able to understand why Bhagavan taught this, it doesn't matter. Si no puedes entender por qué Bhagavan enseñaba esto, no importa. So long as you understand why Bhagavan said we all need to investigate ourselves, mientras entiendas por qué Bhagavan decía que necesitamos investigarnos a nosotros mismos, that is, since we are now aware of ourselves as if we were something other than what we actually are, como somos conscientes ahora de otra cosa distinta de lo que realmente somos, we need to investigate ourselves in order to know what we actually are. tenemos que autoinvestigarnos para ver lo que realmente somos. Another reason, if we think about it, in sleep, we don't have any problems. Otra, por ejemplo, si pensamos en ello, en el sueño profundo no tenemos ningún problema. There's no dissatisfaction, no suffering. No hay insatisfacción, no hay sufrimiento. There's no problem at all. We're perfectly happy and peaceful in sleep. No hay ningún problema en absoluto. Estamos perfectamente en paz y felices en el sueño profundo. And in sleep, we are not aware of ourselves as I am this body. Y en el sueño profundo no somos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo. We are just aware I am. Solo somos conscientes yo soy. That is, we are aware of nothing other than our own existence. Es decir, no somos conscientes únicamente de nuestra propia existencia. And we're perfectly happy there. Y somos perfectamente felices ahí. In waking and dream, on the other hand, we are aware of ourselves as a body. En la vigilia y los sueños, sin embargo, somos conscientes de nosotros como un cuerpo. And therefore we feel a deep dissatisfaction with our present state, and consequently we experience so many problems. Por tanto, experimentamos una insatisfacción y problemas y por supuesto eso nos crea problemas. So if we want to be perfectly happy and free of problems, first we need to know what we actually are.
Entonces, si queremos ser perfectamente felices y estar libres de problemas, primero tenemos que saber lo que realmente somos. So when we know what we actually are, will the world still exist? Entonces, cuando veamos lo que realmente somos, ¿el mundo todavía existirá? What does it matter? Let's first know what we actually are, and then we can worry about the world. ¿Qué importa? Primero vamos a ver lo que somos en realidad y después ya nos preocuparemos por el mundo. That is, first let us solve our problem, and then we can worry about whether the world is a dream or whether it's real, whether it was created by God or how it came into existence. Primero vamos a conocernos a nosotros y después, ¿qué más da si el mundo fue creado por Dios o si es un sueño o si... primero está el problema de nuestra existencia. So the most important thing is that we understand the very core of Bhagavan's teaching, but we are now aware of ourselves as something other than what we actually are. Entonces, lo primero que tenemos que entender es las enseñanzas de Bhagavan es que somos conscientes de nosotros, de una cosa diferente de la que realmente somos, de yo soy. That awareness of ourselves as something other than what we actually are is the cause of our unhappiness. Y esa conciencia de nosotros diferente de lo que, la conciencia de lo que realmente somos es la causa de nuestra infelicidad. Therefore, in order to experience the happiness that we're all seeking, we need to know what we actually are. Así que para experimentar la felicidad que todos estamos buscando, tenemos que investigar qué somos realmente. And therefore, we need to investigate ourselves. Así que tenemos que investigarnos. If we are ready to accept that this world is a dream, very good. Si estamos dispuestos a aceptar que este mundo es un sueño, muy bien. Because Bhagavan taught us that, knowing that it will help us to go deeper in this path. Porque Bhagavan nos enseñaba eso para ayudarnos a ir más profundamente, sabiendo que nos iba a ayudar a ir más profundamente en este camino. If we are not ready to accept that, si no estamos dispuestos a aceptarlo, not a problem. No hay problema. So long as we understand the need to investigate ourselves and surrender ourselves. Mientras entendamos la necesidad de autoinvestigarnos y rendirnos a nosotros. That is, Bhagavan's teachings contain so many aids to help us in this, follow this path of self-investigation and self-surrender. Las enseñanzas de Bhagavan contienen muchas ayudas para ayudarnos en este camino de autoinvestigación y autorrendición. If some of those aids don't appeal to us, If somewhat, Michael? Some of those aids. Okay. Si alguna de esas ayudas no nos atraen, let us not worry about them. No nos preocupemos por ello. If we are trying to cross a stream, if some person who's taller and stronger than us offers us a hand, we can take that hand and we're more likely to cross quickly and steadily. Si tenemos que cruzar un curso de agua y una persona más grande y más fuerte nos echa una mano para ayudarnos a cruzar ese curso de agua, podemos aceptarlo, esa ayuda. But we don't have to accept that hand. We can still say, no, I can cross by myself. Pero no hace falta que aceptemos esa mano. Podemos decir, no, yo cruzaré por mi cuenta. We may fall 1 or 2 times. Puede que nos caigamos 1 o 2 veces. But we'll still cross the river. Pero cruzaremos el río. So Bhagavan's teachings are there as a helping hand. Así que las enseñanzas de Bhagavan están ahí como una mano que se nos echa, como una mano para ayudarnos. It's up to us whether to accept the helping hand or not. Nosotros elegimos si aceptamos la mano que nos ayuda o no. The main thing is we want to cross the river. Lo principal es que queremos cruzar el río. So long as we're trying to cross the river by investigating who am I, that is sufficient. Mientras intentemos cruzar el río investigando quién soy yo, eso es suficiente. And Bhagavan's teachings, to make his teachings appeal to the broadest range of people, Bhagavan expressed the same teaching in 2 different ways.
y para atraer al mayor número de gente con sus enseñanzas, los enseñaba de dos formas diferentes. On the one hand, he described it as the path of self-investigation. Por un lado, lo enseñaba como el camino de la autoinvestigación. On the other hand, he described the same practice as the practice of self-surrender. Y por otro lado, lo enseñaba como la misma práctica, pero la práctica de la autorrendición. Why? ¿Y por qué? Because for some people, the idea of self-surrender is more appealing, Porque para alguna gente la idea de la autorrendición es más atractiva, whereas for others, the idea of self-investigation is more appealing. mientras que para otros la idea de la autoinvestigación es más atractiva. But if we follow the path, Pero si seguimos el camino, we will find they're actually one and the same. encontraremos que en realidad son la misma cosa. So if you are more inclined to the path of surrender and that's fine. You're actually following the same path, but just describing it in a different way. Así que si está más inclinado a seguir el camino de la autorrendición, eso está bien. Estás siguiendo el camino solo que desde esa perspectiva, desde ese lado. If you're following the path of surrender, Si sigues el camino de la rendición, there are certain principles Bhagavan taught. hay ciertos principios que Bhagavan enseñó. That is, everything is being taken care of by God. Es decir, de todo se ocupa Dios. God is all-knowing, Dios lo conoce todo, so nothing can happen without his knowledge. entonces nada puede ocurrir sin su conocimiento. He's all-powerful, Es todopoderoso, so nothing can happen without his allowing it to happen. y nada puede ocurrir sin que Él dé el consentimiento para que ocurra. And he's infinitely loving. His love is infinite. He loves all equally. Y su amor es infinito, Él ama a todos de manera igual. So whatever he allows to happen is what is ultimately good for us. Así que cualquier cosa que permita que ocurra es porque en último término es bueno para nosotros. These are the basic principles we need to accept in order to begin on this path of self-surrender. Estos son los principios básicos que tenemos que aceptar para si queremos seguir el camino de la rendición. Since he's all-knowing, all-powerful, and all-loving, whatever is happening with his consent and for our good. Como él lo conoce todo, lo ama todo y nada ocurre sin su consentimiento, entonces todo lo que ocurre con su consentimiento y es para nuestro bien. So we don't have to be concerned about anything. Así que no tenemos que preocuparnos por nada We can leave everything to him. y podemos dejárselo todo a Él. And where is he most intimately present? ¿Y dónde está Él más íntimamente presente? He's always shining in our heart as I am. Siempre está brillando en nuestro corazón como yo soy. So we can give up all our cares and concerns about everything else and just lovingly cling to I am. Así que podemos dejarle todas nuestras preocupaciones y simplemente aferrarnos a yo soy. You don't have to worry about whether the world is a dream or not. No tenemos que preocuparnos de si el mundo es un sueño o no. Leave that problem to God, Déjale a Dios ese problema, like you leave all other problems to God. al igual que le dejas todos los otros problemas. Your only concern is to cling to him lovingly in the heart. Tu única preocupación es aferrarte a Él con amor en tu corazón. So if aid that Bhagavan offered in the form of the teaching that this world is all just a dream, if that doesn't appeal to you, no problem. Entonces, si la ayuda que ofrece Bhagavan en el sentido de la forma de las enseñanzas, de que todo esto es un sueño, para ti no es atractiva, pues no hay problema. He has given other teachings which may appeal to you more. Él también ha dado otras enseñanzas que pueden ser más atractivas para ti. That is, generally, if people aren't ready to accept that this world is a dream, they're at least ready to accept that there's a loving God who's taking care of all these things.
Sí, hay gente que no está dispuesta a aceptar que todo esto es un sueño, pero quizás sí está dispuesta a aceptar que hay un Dios que lo ama todo. All loving gods, Michael, An all-loving God who is taking care of everything. Sí que hay, pero sí está dispuesta a aceptar que hay un Dios todo amoroso que se ocupa de todo. So we don't have to worry about anything. We just have to cling to that all-loving God who is ever shining in our heart as the nearest and dearest, our own very own existence, I am. Así que no tenemos que preocuparnos por nada, es solamente aferrarnos en nuestro corazón a Dios que está brillando como la cosa más íntima y querida para nosotros, en tanto que yo soy. That is truly surrendering ourselves to Him. Eso es verdaderamente rendirnos a Él. So I hope this answer adequately answers the question I was asked. Does anyone want to ask anything more on this subject or on any other subject? Sí, espero que esto sea útil para responder a la pregunta. Si hay alguien que quiera añadir cualquier cosa a este tema o a cualquier pregunta, pues ahora es el turno, ¿no? Vamos a empezar a abrir el turno de preguntas. Y ya sabéis, podéis levantar la mano en participantes. A la derecha, debajo de participantes, hay 3 puntos que aparecen y ahí se levantan la mano. Okay, Michael, there are 2 raised hands already. Right, okay. Let's go with the first one. Es Dora Isabel. Dora, ¿me oyes? Sí, ¿me escucha? Sí, te oigo muy bien. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacer la pregunta. Thank you for the opportunity to make the question. Si puedes, Dora, puedes resumir la pregunta más o menos o ir para que yo vaya traduciendo, ¿vale? Sí, no tengo ninguna dificultad a aceptar que esto es un sueño. I have no trouble accepting that this is all a dream. Mi tristeza viene cuando imagino que la conciencia tiene que despertarse. My sadness comes when I imagine that consciousness has to awake. Y si la conciencia está constituida de 8 millones de personas como yo, hay que esperar a que la última persona se despierte para que esto pueda acabar. And if consciousness, consciousness, si la conciencia dispone, ¿ha dicho, perdona? Si la conciencia... O sea, si la conciencia está fraccionada en todos los seres humanos. Okay, sí, tiene, vale. And if consciousness is divided into all living beings, like 8 billion human beings, and I have to wait for the last one to become, to awake. Y todos los días nacen nuevos niños, y como todos tenemos libertad para despertar o no, esto no tiene fin. And each day, new babies are born, and this is because we have the freedom to awake. This is endless. Sí, es todo. Es una pregunta, o sea, no sé si es una pregunta o es un estado de ánimo. I don't know if it's a question, it's a mood, a feel, or... Okay. There are 2 ways of answering this. You said you're happy to take this as a dream. Hay 2 maneras de responder a esto, ¿no? Dice que tú estás feliz con aceptar que todo esto es un sueño. If you accept this as a dream, in a dream there's only one dreamer. Si aceptas que todo esto es un sueño, en un sueño solo hay un soñador. If that one dreamer wakes up, si ese único soñador despierta, that is the end of a dream for all. Ese es el final del sueño para todos. That is one way of explaining it. For those who don't take this as a dream and who believe that that the world exists independent and that there are so many jivas, so many souls who are born in this world. Y esa es una manera de responder. Y la otra manera es para aquellos que no aceptan la existencia de que esto, el argumento de que esto es un sueño y de que el mundo es independiente y los jivas nacen a este mundo. An analogy that is given is the analogy of lotuses in a pond.
La analogía que se da es la analogía de la flor de loto en un estanque. At first, there are many lotus buds. Al principio hay muchos lotus buds. Buds. They're the closed lotus flower. Okay, bueno, cuando el loto está cerrado, al principio hay muchos. Each day when the sun rises, cada día cuando el sol surge, sale, one or two lotuses will blossom. Y uno o dos flores de loto, pues florecen. So if some lotuses don't blossom today, they may blossom tomorrow or the next day or the next day. Entonces, si algunas flores de loto no florecen hoy, pues florecerán al día siguiente o al otro día o al otro. Sooner or later, they will all blossom. Tarde o temprano, todas van a florecer. So let's not worry about those that don't blossom now. Así que entonces no nos preocupemos de aquellas que no florecen ahora. Their day will come. Ya llegará su día. So if we take it that there are many jivas, many souls, then this is an appropriate analogy, because it's clear. If we look at the world, there are so many people, not all are at the same level of spiritual development. Some are not even interested in the spiritual path at all. They're still seeking happiness in material things, in buying a house, buying a new car, and getting name and fame, or earning lots of money, or having a nice, loving family. All these, there's so many aims people have. This is all according to the level at which they are now spiritually developed. Entonces, but their time will come. Entonces, en este nivel de explicación, cuando piensas que hay muchos jivas en el mundo, entonces esta analogía es buena, porque en el mundo hay mucha gente, muchos tipos de gente, y aparte de los buscadores espirituales, hay gente que está buscando otras cosas como la fama, como tener una buena familia, como tener más posesiones, etcétera. Entonces, y cada uno está en un nivel de desarrollo espiritual, así que su tiempo les irá llegando uno tras otro en su momento, en el momento que tenga que ser. So, as with many questions, there are a range of answers that are available to suit particular states of mind. In certain states of mind, one answer may appeal to us. In another state of mind, another answer may appeal to us. Entonces, como hay muchas personas en diferentes niveles de desarrollo espiritual, puede que haya diferentes respuestas que a unas personas les van a parecer más atractivas. Hay respuestas para otras a las que le van a parecer más atractivas desde ese punto, desde ese enfoque de la mente que puedan tener. Is this a satisfactory answer to your question? ¿Te satisface la respuesta, Dora? Parcialmente, porque si tomo en cuenta de que cuando uno despierta, todos despiertan, entonces me digo, si Ramana Maharshi despertó, ¿cómo es posible que yo esté aquí todavía en este valle de lágrimas? En la primera parte. Okay, sí. Partially, because when one person awakes, all other people also awake. Why did Ramana Maharshi, when he awoke, did other people are still here when with this continuation of suffering, etc. Okay. Y si tomo la segunda, la de las flores de loto, es la que me conviene más para mi nivel, pero esa es la que me da mucha, o sea, porque, bueno, en esta vida no sé si voy a despertar y me parece muy complicado despertar, pero voy a seguir, o sea, me aferro a esa idea, pero me parece extremadamente muy larga y que todo el mundo se tiene que despertar, pero, bueno, está bien, gracias. With regards to the second explanation about the lotus, it's a nice analogy, and I can cling to it, but it seems like a very long thing, and it's very complicated. I think it's a very complicated thing to self-realize. Okay, then let's go with the simpler explanation, but it's all a dream. Entonces vamos a ir con la explicación más simple de que todo es un sueño. So whose dream is it? Así que, ¿de quién es el sueño? It's your dream.
es tu sueño. So even Bhagavan is in your dream. Así que incluso Bhagavan está en tu sueño. So why has Bhagavan appeared in your dream? Así que ¿por qué Bhagavan ha aparecido en tu sueño? In order to wake you up from your dream. Para despertarte de tu sueño. That is, Bhagavan has come in your dream to tell you you're dreaming. In order to wake up from this dream, you need to know what you actually are. And to know what you actually are, you need to investigate yourself and surrender yourself. Entonces Bhagavan ha aparecido en tu sueño para decirte que estás soñando y que para dejar de soñar tienes que investigarte. Y para investigarte tienes que conocerte a ti misma y hacer la autorrendición también. There's an analogy Bhagavan used to give. But there's a general belief that elephants are terrified of lions. Bhagavan solía dar una analogía, es una creencia común de que los elefantes tienen miedo de los leones. So if an elephant sees a lion in its dream, the shock of seeing the lion will cause it to wake up. Y se dice que si un elefante ve en sus sueños a un león, el choque mismo de verlo aparecer en su sueño lo hará despertar. The lion in the dream is unreal. El león en el sueño no es real, but it brings about the real awakening. pero sí ocasiona el verdadero despertar. Likewise with the form of the guru. The human form of the guru is unreal. Y lo mismo pasa con la forma del gurú. La forma del gurú es irreal. But it brings about a real awakening. Pero sí ocasiona un verdadero despertar. This isn't devaluing the guru. Esto no es para devaluar al gurú. That is, what this is saying is the form of the guru is unreal. Es solo decir que la forma del gurú es irreal. But what is the guru? ¿Pero qué es el gurú? The true form of the guru is only I am. That which is shining in our heart as I am, that is the guru. La verdadera forma del gurú es eso que está brillando en nuestro corazón, como yo soy. Ese es el verdadero gurú. Because we are always looking outwards, Como siempre estamos mirando hacia afuera, it's necessary for guru to appear outside in human form in order to tell us to turn back within. es necesario que el gurú aparezca en una forma externa humana para decirnos que nos giremos hacia adentro. So that external form of guru is unreal. Así que esa forma externa del gurú es irreal. But it turns us back to see the real guru who is always shining in our heart as I am. Pero nos hace girarnos para ver la verdadera forma del gurú que brilla en nuestro corazón, como yo soy. So it is our own self, our own real nature, that has appeared outside in the form of Bhagavan in order to tell us to turn back within. Así es que es nuestro verdadero yo el que se ha manifestado fuera en la forma de Bhagavan para decirnos que nos giremos hacia adentro. So the only one who needs to wake up is you. Así que la única que tienes que despertar eres tú. If you wake up, all problems are solved. Si tú despiertas, se resuelven todos los problemas. Is that a more satisfactory explanation? ¿Te satisface más la explicación, Dora, o no? Sí, mil gracias, Michael. Mil gracias, Carlos. Gracias, Dora. Gracias por tu pregunta. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es Lourdes. Lourdes, ¿estás ahí? Sí, ¿se me oye bien? Sí. Hi, Michael. Hi. Pues voy a intentar sintetizar lo más posible, aunque no sé qué tanto lo voy a conseguir. Tengo como dos preguntas, dos dudas. I have like 2 doubts. ¿Qué diferencia, volviendo a la explicación de Vedanta, o sea, la que ha hecho, qué diferencia habría entonces entre
una corriente del Vedanta que se la conoce como el Visistadvaita Vedanta o no dualismo diferenciado. Con, Sí, sí. por si querías traducir. Sí. Y bueno, y el primer estadio, o sea, ¿qué diferencia habría primero entre la Advaita y esa corriente? Porque vale. El Advaita tradicional y esa corriente, ¿no? Bueno, es como él ha explicado que el Advaita Vedanta es como la vía suprema, digamos, o el más alto grado. Se concebió, o así me lo transmitieron, como una visión diferente, por decirla inferior, por ponerle palabras, que sí reconoce la pluralidad, sí que conoce, yo tengo aquí la realidad de las almas individuales y del mundo. Okay. Vale, pero sí. Sí. Sí, y se llama, perdona, Visista Advaita, ¿no? Visista Advaita Vedanta. Sí. Okay, Michael, maybe you know. And going back to the Advaita explanation that you were talking about before earlier, that what would be the difference between this branch of Advaita, so to speak, in which the plurality of the all forms are attributed with some degree of reality or part of the ultimate truth. O sea, reconoce que son reales, pero no independientes, puesto que todas reconocen que descansan en la realidad de Dios. It acknowledges they are real, real, but that they lie in the ultimate reality of what God actually is. Y que están subordinadas a la voluntad de Dios. Entonces veo como mucha similitud al camino que al menos nos encontramos, ¿no? Y no veo la diferencia. And I don't see the difference between the path we're in now, because also the will of the plurality of the people and so on is subdued to God's will, and I don't see the difference with regards to the path we're in now. Okay. Vishishtadvaita says that ultimately there is only God. I mean, God is the ultimate reality. Vishishtadvaita dice que Dios es la realidad última. We are all parts of God. Y todos nosotros somos partes de Dios. God is the whole, we are the parts. Y Dios es el todo y nosotros somos las partes. So in a certain sense, we are not other than God. Entonces, de alguna manera no somos distintos de Dios. Just like, for example, in your body, your hand is not other than you, your leg is not other than you, your head is not other than you. The whole body together forms the whole you. Por una analogía, por ejemplo, como en tu cuerpo, pues la mano no es distinta de ti, o la pierna no es distinta de ti, o la cabeza no es distinta de ti, todas te conforman a ti. So the whole of your body and all its parts, both are real. Entonces, tu cuerpo completo y todas sus partes, ambos son reales. But a part cannot say, well, I am the whole. Pero una parte no puede decir que soy el todo. That is, the finger cannot say, I am Lourdes. Es decir, el dedo no puede decir yo soy Lourdes. It can say, I am part of Lourdes. Puede decir soy parte de Lourdes. So according to Vishishtadvaita, the whole is real and the parts are real. Y según el Vishishtadvaita, el todo es real y las partes son reales. But the parts have no reality apart from the whole. Pero las partes no tienen una realidad aparte del todo. They're separate from the whole. Es decir, están separadas del todo. According to Advaita, según el Advaita, even the more diluted form of Advaita that says God created the world with so many jivas, incluso la forma más diluida del Advaita, de que Dios creó a todo el mundo con todos los jivas, it doesn't accept that any of the multiplicity is real.
no acepta que ninguna de la multiplicidad sea real. That is, God alone is real. Es decir, que solo Dios es real. We are not other than God. Nosotros no somos distintos de Dios. We are not a part of God. No somos o no estamos aparte de Dios. We are the whole of God. Somos el todo de Dios. God seems to be many only because of the power of Maya. Dios parece ser muchos solo debido al poder de Maya. And the power of Maya is unreal. Y el poder de Maya es irreal. Whereas according to the others, the power of Maya is real. Mientras And que its products are real. según otros, el poder de Maya es real y sus productos son reales. They consider Maya to be the wonderful power of God. Consideran a Maya como el magnífico poder de Dios. So they won't be ready to accept that Maya is unreal. Entonces no estarán dispuestos a aceptar que Maya es irreal. So there is a difference between Vishishtadvaita and even the more diluted form of Advaita that accepts that the world has been created by God and that there are many jivas. Entonces incluso hay una diferencia entre el Vashishta Advaita y el Advaita más diluido que dice que el mundo fue creado por Dios con todos sus jivas. That is, Vedanta is based on three principal texts. That is the Upanishads, that are about 108 in number and belong to the Vedas. El Advaita se basa en tres textos principales que son los Upanishads, que son unos 108. 108, it's said. Sí, se dice que son unos 108 textos. Of which 10 are considered as the principal Upanishads. De los cuales 10 son considerados los principales Upanishads. But all 108, they all form the original text. Pero los 108 conforman el texto original. Then there's another text called the Brahma Sutra. Luego hay otro texto llamado Brahma Sutra. That gives the essence of the Upanishads, but in an aphoristic form. Eso da la esencia de los Upanishads, pero in what form, Michael? In aphoristic, as aphorisms, in a very, vale. En una, very brief form. Okay. Sí, de una visión más con aforismos o más aforística. And then there's the Bhagavad Gita. Y luego está la Bhagavad Gita. So these three are called the Prasthanatraya. These are the source texts of Vedanta. Y estos son los textos fuentes del Vedanta. But all these texts can be interpreted in different ways. Pero todos estos textos pueden ser interpretados de forma diferente. Advaita is one way of interpreting them. El Advaita es una forma de interpretarlos. But there are other interpretations. There's Vishishtadvaita. Pero hay otra forma de interpretarlos, como el Vishishta Advaita. There is Dvaita, duality. Está el Advaita, dualidad. There's another school called Beda Vedanta. They believe that there's differences in non-difference and non-difference in differences. Luego está el Veda. What is it called? Beda Abeda. Beda means differences. Abeda means no differences. Veda, Abeda, Vedanta. And what does it say, Michael? It says that there are differences in non-difference, and there's non-difference in differences. Dice que hay, este texto dice que hay diferencias en la no diferencia, y en la no diferencia hay diferencias. It is somewhat like Vishishtadvaita. Es de alguna manera como el Vashishta Advaita. There's another thing, Achintya Veda Vedanta. That is the ISKCON, the Hare Krishna people. They have their own way of interpreting. Hay otro, I don't know, the name's very long, Michael. Achintya means it's inconceivable. It's beyond it can't be conceived of. So it's otro. It's a form of Veda Vedanta, but it says that it's inconceivable.
Es otra forma del Veda Advaita Vedanta, que es el que da la base de la creencia de los Hare Krishna, por ejemplo, que dicen que es inconcebible. And for them, the ultimate reality is Krishna. Y para ellos la última realidad es Krishna. That is the ultimate form, the ultimate reality. There's nothing beyond Krishna. There's no formless reality beyond Krishna. Y esa es la última realidad, que no hay ninguna realidad sin forma más allá de Krishna. So there's so many different ways of interpreting this, but why are so many different interpretations there? Hay muchas formas de interpretar esto, pero ¿por qué existen tantas formas ahí fuera? It is to suit people of different levels of spiritual development. Es para adecuarse a diferentes personas con diferentes niveles de desarrollo espiritual. So we each have to find what appeals to us. Sorry, Michael, I lost you for... Yeah. Oh, sorry. So it was me, I think. It was me. So we each have to follow what appeals to us. Cada uno de nosotros tenemos que seguir lo que nos atrae. So if we are drawn to Bhagavan's teachings, así que si somos atraídos por las enseñanzas de Bhagavan, we don't have to be so concerned about all these other interpretations. No tenemos que preocuparnos por todas estas interpretaciones. Whatever appeals to us, let us follow that, and we will progress spiritually. Así que cualquier cosa que nos atraiga, sigamos en eso y progresaremos espiritualmente. So what others believe, what they believe is what's good for them. Entonces lo que crean otros es bueno, será bueno para ellos. We have been drawn to Bhagavan and his teachings. Nosotros hemos sido atraídos a Bhagavan y a sus enseñanzas. That's all that we need be concerned about. Let us follow the teachings of Bhagavan as best as we can. De eso es lo que tenemos que preocuparnos, seguirlas lo mejor posible, las enseñanzas de Bhagavan. Does that adequately answer your question? ¿Responde eso, Lourdes? Pues en parte, porque, bueno, de hecho, la segunda pregunta iba un poco con relación a lo que decía, o sea, que sí que veo ahora la diferencia, ¿no? I see the difference, but there is still a second question that yes, related to the first one. Sí, yo decía que quizás esta sensación de, bueno, de aparentemente aceptar la multiplicidad, aunque realmente sea una apariencia. This sense of accepting the multiplicity, even though it is an appearance, podría ser, o sea, podría tomarse dentro de lo que nos transmite Bhagavan como un primer estadio. En tanto yo todavía siento que soy un personaje. If I still feel myself to be a character that could be taken as a first stage. Perdón. And with regards to what Bhagavan says. Por ejemplo, yo no descarto la idea de que todo esto es un sueño, pero cuando yo abro... I don't dismiss the idea that all this is a dream. Pero cuando yo abro los ojos, todo el mundo aparece y se despliega ante mí y yo me vivo como un cuerpo separado todavía. But when I open my eyes and the whole world is displayed in front of my eyes and I still feel separated. Y cuando hablamos de la rendición, todo el rato, en nuestro día a día, lo que más fácil me resulta, al menos a mí, es aceptar que el ser está en cada uno de los seres o almas. Sé que es el mismo ser, pero yo solo puedo ver a Dios en cada uno. No sé si me explico. And for me, it's easier. For example, that I can see the self in all other people. Que puedes ver al ser en los demás. Que te es más fácil para ti, ¿no? Sí, veo la realidad del ser en cada cuerpo, en cada forma. It's easy for me that I can see the reality of the self in each body, in each form. It's easier for me. Pero todavía los siento como separado, no como mí mismo.
but I still feel them as separate, not as myself. Yes. Well, do you accept? Does the idea that this world is just a dream, does that idea appeal to you or not? Por ejemplo, ¿tú aceptas la idea de que este mundo es un sueño? ¿Te atrae esta idea o no? Yo sí me atrae, pero no la comprendo todavía. No me siento madura para vivirla. I'm drawn to it, but I don't feel mature to live it. Okay. Living it means turning within and trying to investigate ourselves. Vivirla significa girarse hacia adentro, investigarse. We are not to apply it in action. No tenemos que aplicarla en la acción. That is, when our attention is turned outwards, this dream seems to be real. Es decir, cuando nuestra atención está vuelta hacia afuera, este mundo parece ser real. And we should act in this world appropriately. Y deberíamos actuar apropiadamente en este mundo. That is, so long as we're dreaming, the dream world seems to us to be perfectly real. Es decir, mientras estamos soñando, el mundo del sueño nos parece ser perfectamente real. Though it is our own mental projection, aunque es nuestra propia proyección mental, we don't experience it as our mental projection. no lo experimentamos como nuestra propia proyección mental. Why? ¿Y por qué? Because in the dream, we experience ourselves as if we are a person in that dream. Porque en nuestro sueño nos experimentamos a nosotros como si fuéramos una persona dentro de nuestro sueño. The person we take ourselves to be in a dream is not the dreamer. La persona por la que nos tomamos ser dentro del sueño no es el soñador. The dreamer is the one who mistakes itself to be that person. El soñador es ese que se confunde con esa persona, que se confunde siendo esa persona. In other words, the creator mistakes itself to be a creature. Es decir, el creador se confunde a sí mismo con una criatura. And as a creature, it doesn't experience itself as the creator. Y en tanto que criatura no se experimenta a sí mismo como el creador. No, I'm just part of this creation. Es decir, yo soy parte de esta creación. That is our experience when we are dreaming. Esa es nuestra experiencia cuando estamos soñando. Because what is actually real is only ourself. Porque como lo que es verdaderamente real es solo nosotros. And because we mistake that body to be ourself, Y como confundimos ese cuerpo con nosotros, that dream body seems to us to be real. ese cuerpo del sueño nos parece que es real. And because it is part of the whole dream world, Y como es parte de todo el mundo del sueño, the whole dream world seems to us to be real. todo el mundo del sueño nos parece ser real. So as long as we're dreaming, it all seems real. Así que mientras estamos soñando, todo parece real. As soon as we wake up, En cuanto nos despertamos, that means as soon as we leave that dream and come to this dream, es decir, que en cuanto dejamos ese sueño y venimos a este sueño, our identification with that dream body is broken. nuestra identificación con ese cuerpo del sueño se rompe. That is, we no longer mistake ourselves to be that dream body. O sea, ya no nos confundimos más con que somos ese cuerpo del sueño. So once we recognize, Entonces, una cosa que reconocemos oh, it was all just a dream, it wasn't real. es que, era todo un sueño, no era real. So because in the dream we were identified with that dream body, it all seemed real. Entonces, como en el sueño estábamos identificados con ese cuerpo del sueño, todo parecía real. When our identification with that dream body is severed, then we recognize, oh, it was unreal. Solo cuando la identificación con ese cuerpo del sueño no es rota, entonces nos damos cuenta de que era todo un sueño. So now we are identified with this body.
Ahora estamos identificados con este cuerpo. Because we are real, this dream body seems to be real. Entonces, como nosotros somos reales, este cuerpo del sueño parece ser real. So this whole dream world seems to be real. Así que todo este mundo del sueño parece ser real. So, so long as that identification with this body remains, this will all seem to us to be real. Mientras permanezca esa identificación con el cuerpo del sueño, todo esto parecerá ser real. So long as our attention is going outwards, looking outwards, Mientras nuestra atención esté yendo hacia afuera, we seem to be this body, nosotros parecemos ser este cuerpo and hence the whole world seems to be real. y por tanto todo el mundo parece ser real. So how should we behave in this world? How should we act in this world? Así que, ¿cómo deberíamos actuar o comportarnos en este mundo? As if it's all real. Como si todo fuera real. Why? ¿Y por qué? Because what is acting? Porque ¿qué está actuando? It is the mind, speech, and body, Es la mente, el habla y el cuerpo, which are all a part of this dream world. que son todos que son partes de este mundo del sueño. So they have to act appropriately in this dream world. Así que tienen que actuar apropiadamente en este mundo del sueño. So why does Bhagavan teach us that this world is just a dream? Entonces, ¿por qué Bhagavan nos enseña que este mundo no es más que un sueño? If this world is just a dream, it exists only in the view of myself, the dreamer. Si este mundo no es más que un sueño, solo existe desde la visión de mí en tanto que soñador. So to know the truth of a dream, I need to know the truth of myself. Entonces, para conocer la verdad del sueño, tengo que conocer la verdad de mí mismo. To know the truth of myself, I need to turn my attention back within. Y para conocer la verdad de mí mismo, tengo que girar la atención de vuelta hacia mí mismo. If we turn our attention back within so keenly that we cease to be aware of anything else, Si giramos nuestra atención tan intensamente hacia nosotros que dejamos de ser conscientes de todo lo demás, our identification with this dream body will be broken, nuestra identificación con este sueño será rota. and we will be aware of ourselves as we actually are. Entonces nos experimentaremos como realmente somos. In this way, the whole dream world will come to an end. De esta manera, todo el mundo del sueño llegará a su fin. And what will then remain Y lo que entonces permanecerá o quedará is just infinite being, es solo ser infinito, infinite awareness, consciencia infinita, infinite happiness, felicidad infinita infinite love. y amor infinito. That is what we really are. Eso es lo que realmente somos. Does that adequately answer your question? ¿Te ayuda a responder la pregunta, Lourdes? Sí, sí, me queda mucho más claro. Muchas gracias. Gracias a los dos. Much clearer now. Mhm. Thank you, Michael. Right. Gracias, Lourdes. Muy bien, vamos a ver la siguiente mano, que es de Juan José. Buenas Hola, Juan José. tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es Michael. Bueno, mi pregunta viene de la semana pasada en la clase de estudio de Bhagavan Mhm. sobre los 7 estados de conocimiento. My question comes from last class about Bhagavan's teachings about the seven stages of knowledge, Los Jnana Bhaumikas. Jnana Bhaumikas. El cuarto estado es el del sabio. The fourth stage is the wise man. Porque hay 3 todavía más altos, como son el Vara, Varilla y Varista. Why are there still three higher stages? Vaya, ¿cómo son los nombres? Vara, Varilla y Varista. Vara, varilla y varista. Y Varista. Por eso, porque hay, es que es más alto la iluminación allí o... What is self-realization higher in a way, or?
que podría haber, si puede dar luz sobre eso. Can you shed some light, Right. Michael, about this? This is not actually Bhagavan's teaching, the seven jnana bhumikas. Estos 7 jnana púbnicas no son en realidad las enseñanzas de Bhagavan. This is an old way of explaining it. An old way An old way from es una old texts. es una forma antigua de un texto antiguo de explicarlo. What Bhagavan said about the final stages from Brahma Vid onwards Lo que dice Bhagavan en las etapas finales de Brahma Vid, Michael. I think it's Brahma Vid, Brahma Variya, Brahma. Bueno, I don't know, there are 3 or 4 last of them, I've stages. forgotten. Sí, lo que dice desde ese estado en adelante, Bhagavan. Bhagavan said they are one in jnana. Bhagavan decía que son uno en jnana. The differences are only in the outward appearance of the body. Las diferencias están solamente en la apariencia externa del cuerpo. But there's no difference in the knowledge. Pero no hay diferencias en el conocimiento. In other words, the differences are only in the view of the ajnani, not in the view of the jnani. Es decir, que las diferencias solo existen desde la visión del jnani, no desde la visión del jnani. According to how it's described, the Brahmavid will act like an ordinary person in the world. De acuerdo como es descrito, el Brahmavid se actuará como una persona normal en el mundo. The Brahma, I've forgotten the names of them, but the Brahma Variya will be sometimes be acting normally, sometimes will be going into a state of absorption and will not be aware of the world at all. No se acuerda bien de los nombres. El Brahma Varilla en algunos momentos estará vuelto hacia afuera y en algunos momentos estará como en un estado de absorción. And the very highest will be always absorbed in samadhi. Y en el más elevado siempre estará absorto en samadhi. But these differences are only from the view of the onlooker. Pero estas diferencias son solamente desde la perspectiva del que mira. Because the onlooker sees the body. Porque el que mira ve el cuerpo. And sees differences. Y ve diferencias. And therefore infers different states. Y por lo tanto infiere estados diferentes. But for the jnani there are no differences. Pero para el jnani no hay diferencias. Because for the jnani there is no body and no world. Porque para el jnani no hay cuerpo ni hay mundo. So why some jnanis are in one state, some are in another state, seemingly from our point of view? Entonces, ¿por qué algunos jnanis están en un estado y otros están en otro estado desde nuestro punto de vista? Is according to the prarabdha of that body. Eso es en función del prarabdha de ese cuerpo. But for the jnani there is no prarabdha. Pero para el jnani no existe prarabdha. It's only for that body. Es solo para ese cuerpo. In Bhagavan's life, we've seen all 3 or 4, however many there are. You can find all of them in Bhagavan's life. En la vida de Bhagavan, por ejemplo, puedes encontrar todos los 3 o 4, el número que haya. For example, when he first came to Tiruvannamalai, and he was in Patalalingam, the underground temple. Por ejemplo, cuando vino a Tiruvannamalai, estuvo en Patalalingam, en el templo bajo tierra. He was so oblivious to the body. Era tan ignorante del cuerpo. That for weeks on end, for weeks together, he didn't take any food or water. Que durante semanas seguidas no tomaba ni comida ni agua. His body didn't move from the place where it was sitting. Y su cuerpo no se movía del lugar donde estaba sentado. So much so that the ants and other insects on the ground, the ants and worms and things, started eating the flesh on his legs. Tanto que las hormigas y los gusanos que había en el suelo empezaron a comerse sus piernas, la carne de sus piernas. He wasn't aware of any of that. Él no era consciente de nada de eso. And because of all those bites, his legs were bleeding and pus was coming.
Entonces, debido a que se provocaban heridas en sus piernas, entonces sangraban y provocaba infecciones. And that all that pus and blood mixed with the dirt and grime on the floor and sealed his body to the floor. Y entonces ese pus que le salía junto con la sangre lo que hacía era pegar su cuerpo al suelo. One day, some devotees saw some small boys throwing stones into that Patalalinga. Un viejo devoto vio a unos niños, some boys, yes, Some throwing stones. teenage boys throwing stones in there. Ajá, vio que había algunos jóvenes adolescentes que estaban tirando piedras allí, en Patalalinga. So they went to chase away the boys. Así que fue a por los chicos, a cazarlos. And to their surprise, they saw Seshadri Swami coming out from that temple. Y para su sorpresa, vieron, who they saw? Seshadri Swami. Seshadri Swami. He was another jnani who was living there in Tiruvannamalai. Vale, era otro ñani que estaba allí viviendo en Tiruvannamalai. So they asked him, "Oh, Swami, are you okay?" Because they thought the boys were throwing stones at him. Entonces le preguntó, Swami, ¿está bien? Porque vio que los chicos le estaban tirando piedras a él. He said, "I'm okay. Go inside and see the little Swami there." Dijo, yo estoy bien, ve y mira al pequeño Swami que hay ahí. So they got some light and they went down into that dark little temple. Entonces, and there they saw Bhagavan sitting there. Entonces cogieron una luz y fueron abajo hacia el interior de ese templo y vieron a Bhagavan allí sentado. So they tried to wake him up. Y intentaron despertarlo. He didn't respond. Y no respondía. Then they understood this is something very extraordinary. Entonces entendieron que era algo verdaderamente extraordinario. And they knew it's not a good idea for him to remain in that damp, dirty place. Y vieron que no era una buena idea dejarlo ahí en ese lugar oscuro y sucio. So they asked Seshadri Swami whether they could take him out, and Seshadri Swami said yes. Así que le preguntó al Swami si podían sacarlo de ahí y él dijo que sí, el otro. Then they very gently lifted him up. Entonces muy suavemente lo levantaron. And because his legs were sealed to the ground because of all the blood and pus, y como sus piernas estaban literalmente pegadas al suelo debido al pus y a la sangre, as soon as they lifted him up, their wounds opened and his legs started bleeding again. En cuanto lo levantaron, las heridas se abrieron y el cuerpo empezó a sangrar de nuevo. Even then, he wasn't aware of anything. Incluso entonces él no era consciente de nada. So they carried him out to the Ilapay tree. Así que le llevaron fuera del Ilipay tree. There was a tree within the temple compound called the Ilapay tree. It's got a platform, a stone platform around it. Vale, lo llevaron a un árbol que había allí con ese nombre, que donde tenía una plataforma con una piedra allí y lo pusieron allí. Because they thought that's a suitable place where they can take care of him. Y vieron que era un lugar adecuado para cuidarlo. So they placed him under that Ilapay tree. Lo pusieron debajo de ese árbol, Ilipay tree. And then the news spread among the priests and other people in the temple about this. So how they fed him was when they did Abhishekam to the Shivalinga and to the Apita Kuchamba, to the Divine Mother, they collected the milk of the Abhishekam and they brought that to him, and they had to open his mouth and slowly put spoonfuls of milk in his mouth. Entonces, el rumor se corrió por los monjes que había allí en el templo y lo que hicieron es darle leche en pequeñas cucharadas y se la metían por la boca en pequeñas cucharadas. So that state he was in then, that is what is called the Brahma Varishta, the seventh one. Entonces, el estado en el que estaba era el Brahma Varishta, que es el más elevado, el séptimo. After some days, slowly, he started to become, in the view of others, of course, all this is only in the view of others, because in his view, there's only jnana. In the view of others, he started to become aware of the world.
Entonces, después, unos días después, poco a poco, solamente desde la visión de los demás, porque desde la visión del ñani no hay diferencia, vieron que empezaba a ser consciente del mundo. So after some time, when they brought food to him, they would wait, and when he woke up, he would eat the food. Entonces, lo que hacían es que después de algún tiempo, cuando se despertaba, entonces lo que hacían es traerle la comida. But because of the condition, because of what happened in the Patalinga, the copine he was wearing had gone completely rotten. So he was sitting there naked. What, Michael? What was the copine, the loincloth he was wearing, sí. that had completely rotted and fallen off. Y también lo que pasó que el taparrabos que tenía también se le rompió totalmente y se le cayó. So for some weeks or some days or weeks, he was sitting there naked. Y durante algunos días o semanas él estuvo allí desnudo. But completely unmindful of body or anything. Pero sin ser consciente ni del cuerpo ni de nada. But then the Deepam festival was coming. ¿The what? The Deepam, the big festival in Tiruvannamalai when they light the light on the top of the hill. Entonces cuando se celebraba un festival muy popular en Tiruvannamalai. So the devotees said to him, Swami, now the Deepam festival is coming. There'll be crowds of people coming from all over South India, and there'll be extra priests will come in from other districts. So if you're sitting here naked, it won't look appropriate. So so they brought a loincloth for him. They asked him whether they could put the loincloth on. So he allowed them to put the loincloth on him. Entonces le dijeron que como se acercaba este Deepen Festival, el festival Deepen allí en Tiruvannamalai, le dijeron que se iban a acercar de muchos lugares de la India, se acercaría mucha gente y que no sería apropiado que él estuviera allí desnudo. Así que le ofrecieron una manera de cubrirse y él la aceptó. Él dijo que no había ningún problema. After that, it was decided by devotees that it would be safer to move him away from the temple to a mango grove, which had a fence around it. And there was a small temple there, so he stayed in that temple. Entonces, algunos devotos dijeron que sería más seguro sacarlo de allí y lo llevaron a una plantación de mangos que había cerca, que tenía una alambrada por allí, y decidieron que sería que sería mejor para él. And over the next several years, 4, 5, 6 years, slowly, he was becoming more responsive. For some time, he wasn't talking or hardly ever talking. Y en los 4, 5, 6 años siguientes, poco a poco lo que vieron que durante algún tiempo no parecía estar despierto y en otros momentos empezaba a dar más respuestas. But he gradually began responding more to people when they talked to him. Pero gradualmente empezó a dar más respuesta cuando la gente le hablaba. And it was at that time when his mother came and pleaded with him to come back to Madurai. Y fue en esa época cuando su madre fue allí y le pidió que volviera a Madurai. And when he didn't respond, y cuando él no respondió, they gave him a paper and pencil and asked him to write a response to his mother. Le dieron un papel y un lápiz para que escribiera una respuesta a su madre. And he wrote that famous note, according to the destiny of each one. Y escribió esa nota famosa en función del destino de cada uno. And after a little later than that, Shiva Prakasham Pillai came and asked him the questions, "Who am I?" Y poco después de eso, ya vino Sri Shiva Prakasham Pillai y le hizo la pregunta ¿quién soy yo? Even then, he wasn't talking much. Incluso entonces él no hablaba demasiado. So most of his answers he would write either on the sandy ground. La mayoría de las respuestas la daba sobre la arena. Or Shiva Prakasham Pillai would bring a slate and chalk or a piece of paper and a pencil. O Sri Shiva Prakasham Pillai traía algún tipo de una tiza con una pequeña pizarra o un papel con lápiz para escribir. But slowly, as the years went by, he became more and more responsive. And after
maybe some 10 years or so, he was responding to people and talking and going begging for his food and behaving more or less like a normal person. Y ya con el paso de los años, pues se volvió más y más, respondía a las preguntas de los demás y iba y pedía la comida y estaba como más parecía estar más en el mundo. So Bhagavan went from the highest down, but actually all these differences are only in our view. In his view, his state is one and unchanging. Entonces, Bhagavan era al contrario, era del estado más elevado, fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y solamente eso desde la perspectiva de los que miran, porque desde su propia visión no hay ninguna, su estado es sin cambio. So does that answer your question? Juan José, ¿te responde a la pregunta? Maravillosamente. Además, con el ejemplo de Bhagavan me ha quedado muy claro. Wonderfully. And with the Bhagavan's example, that was very clear. Yes. Gracias, Juan José. Gracias. Gracias a ti. Vamos a la siguiente, que es de Víctor. Víctor Susín. Víctor, ¿estás ahí? Sí, sí que estoy. Sí, a ver. La cámara. Ahora, hola Michael, hola Carlos. ¿Qué tal? Bien. Pues quería hacer una pregunta, a ver si me expreso bien. ¿Cuál es la naturaleza del amor? O sea, yo entiendo como que es el océano que lo impregna todo, independientemente de si nosotros amamos o no amamos. Es lo que ya es. What is the question is, what is the nature of love? If the nature of love can be considered like that big ocean, which is still there independently of, independientemente, Víctor, de cómo, y si nosotros amamos o no, es nuestro personaje. Sí, regardless of whether we love ourselves or not from our character, we as the character, if that is the nature of love. O sea, que el amor impregna todo, es el tejido del universo, la forma y la no forma. So love pervades everything. It's like the fabric of the universe, of Yes. form and formlessness. Yes. That is, love and Brahman are one and the same. Sí, el amor y Brahman son lo mismo. Just like Brahman is sometimes described as Sat Chit Ananda, Al igual que Brahman algunas veces es descrito como Sat Chit Ananda, it can also be described as love. también puede ser descrito como amor. But that love is infinite. Pero ese amor es infinito. It has no limit whatsoever. No tiene ningún límite de ningún tipo. So it is not love for another, Así que no es amor por otro, because there is nothing other than Brahman. porque no hay nada distinto de Brahman. So Brahman means what we actually are. Brahman significa lo que realmente somos. So we are the infinite ocean of pure love. Nosotros somos el océano infinito de puro amor. But now, when we rise as ego, we limit ourselves as if we were this tiny little person. Pero cuando surgimos como ego, nos limitamos a nosotros como si fuéramos esta pequeña persona. So our infinite being is limited. Seems to be limited to the being of his body, the existence of his body. Así que nuestro ser infinito parece estar limitado a la existencia de este cuerpo limitado. So our existence seems to be limited in time and in place. Así que nuestra existencia parece estar limitada en el tiempo y en el espacio, en el lugar. I am here and not there. Yo estoy aquí y no estoy allí. I'm now, I'm not then. Yo estoy ahora, no estoy entonces. So just like our existence is limited, our awareness is limited. Entonces, al igual que nuestra existencia es limitada, nuestra conciencia es limitada. Instead of being the infinite space of pure awareness, En lugar de ser el infinito espacio de la pura conciencia, we now seem to be a small awareness confined within a body, ahora parecemos ser una pequeña conciencia confinada en un pequeño cuerpo,
and seeing everything only from the perspective of this body. y viéndolo todo desde la pequeña perspectiva de este cuerpo. Likewise, the infinite happiness that we are is now limited. Igualmente, la felicidad infinita que somos, igualmente también está limitada. Sometimes we're happy, sometimes we're not happy. Algunas veces somos felices o otras veces no. Even when we're happy, we're not perfectly happy. Incluso cuando somos felices no somos perfectamente felices. So the infinite happiness that we actually are has become a very limited happiness. Así que la felicidad infinita que en realidad somos se ha vuelto una felicidad muy limitada. Likewise, the infinite love that we actually are Igualmente, el infinito amor que realmente somos is now limited and distorted está ahora limitado y distorsionado in the form of likes, dislikes, desires, attachments, fears, and so on. en la forma de gustos, cosas que no nos gustan, apegos, miedos, etc. Because what we actually are is infinite, and therefore there's nothing other than that. Porque lo que en realidad somos es infinito y no hay nada aparte de ello. So pure love is totally devoid of desire. Así que el puro amor está totalmente desprovisto de deseo. But when we limit ourselves as this person, there seem to be so many other things. Pero cuando nos limitamos a nosotros como esta persona, hay muchas otras cosas. And some things seem to contribute to our happiness. Y algunas cosas parecen contribuir a nuestra felicidad. So we like those things. Así que nos gustan esas cosas. And some things seem to be detrimental to our happiness, so we dislike those things. Y algunas cosas parecen ir en detrimento de nuestra felicidad, así que no nos gustan esas cosas. And the things we like, we desire. Y las cosas que nos gustan las deseamos. And the things we dislike, we fear. Y las cosas que no nos gustan las tememos. So all these are likes, dislikes, desires, fears, and everything. These are nothing but a limited and distorted form of the infinite love that we actually are. Así que todos estos gustos, apegos, miedos, etcétera, son una forma limitada, a limited form, Michael, of the pure... Limited and distorted form of the infinite love that we actually are. Una forma limitada y distorsionada del amor que realmente somos. Son todos estos apegos, gustos, cosas que no nos gustan o miedos. Infinite love has no object. El amor infinito no tiene objeto. Because there's nothing other than it for it to love. So it's just pure love. Porque no hay nada aparte de ello para amar. Así que es amor puro. Whereas likes, dislikes, desires, attachments, fears, they all have objects. Mientras que los gustos o las cosas que no nos gustan o los miedos o los apegos, esas cosas tienen objetos. I like this, I dislike that. Me gusta esto, no me gusta eso. I want this, I don't want that. Yo quiero esto y no quiero eso. This is mine, so it belongs to me. That is not mine, so I don't want it. Esto es mío, así que me pertenece. Esto no es mío, así que no lo quiero. This is good for me, so I like it. This is bad for me, so I fear it. Esto es bueno para mí, así que me gusta. Esto no es bueno para mí, así que lo temo, me da miedo. So as soon as we limit ourselves, we become the subject, and everything, and there seem to be so many objects. Entonces, cuando nos limitamos a nosotros, nosotros parecemos ser este sujeto y los demás hay muchos objetos. So for those objects, we have our love gets twisted and distorted and becomes desire or fear of those things. Y para esos objetos nuestro amor se vuelve distorsionado, entonces nos atrae o lo rechazamos, etc. But if we turn our attention away from all objects, back to know who is the subject or what is the reality of the subject. Pero si retiramos la atención de todos los objetos para ver cuál es la realidad del sujeto, we will then dissolve back into our source. Entonces nos disolveremos de vuelta en la fuente. Like an iceberg melting into the ocean, we and all our little likes and dislikes will will dissolve into the infinite ocean of love. Igual que un iceberg se
se derrite en el océano, también nuestros gustos o cosas que no nos gustan se derretirán en el amor infinito que somos en realidad. And then we will experience ourselves as we actually are. Y entonces nos experimentaremos a nosotros por lo que en realidad somos. Thank you, Michael, Bhagavan, through you again for giving the answers, for giving more clarification. And no need for through me. All can go directly to Bhagavan. Ningún agradecimiento tiene que ir a Michael, todo es directamente de Bhagavan, ¿no? Because Bhagavan is ever shining in your heart as I. Bhagavan siempre está brillando en vuestro corazón, como yo. Okay, pues thank you very much, Michael. Okay, thank you.